preparándonos para que cuando nos vengan los momentos duros, circunstancias difíciles de la vida, nuestra casa, nuestra vida se mantenga firme porque está fundada sobre la roca que es Cristo, ¿verdad? Y en la clase pasada estuvimos viendo, hablando del arrepentimiento, que es el primer fundamento que estuvimos viendo, la primera enseñanza basada en Cristo, que ese era el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo era arrepentíos y creer en el Evangelio. Eso era lo que Jesús predicaba. Entonces, estos fundamentos que se encuentran en el libro de Hebreos, capítulo 6, y que son el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la enseñanza de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así tal cual está citado en el libro de Hebreos capítulo 6, lo pueden leer allí, ahí le llama el apóstol los rudimentos de la doctrina de Cristo, pero rudimentos no significa que porque sea menos, sino que son los principios, los inicios de las cosas que tenemos que aprender para tener un buen fundamento en el Señor. Y estuvimos viendo en la clase pasada los 3 elementos humanos que componen el arrepentimiento, que se identifican con los 3 asientos del alma, que son la mente, las emociones y la voluntad, así dicho por la pastora Lisneide Fon, que ella habla mucho sobre el tema del alma y ella menciona estos 3 asientos del alma, la mente, las emociones y la voluntad. Y precisamente estos 3 elementos humanos del arrepentimiento están relacionados con el alma, porque el arrepentimiento es algo que tiene que ver con nuestras almas. Nuestras almas son las que se tienen que arrepentir, pero por la intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos trae convicción de pecado, convicción de justicia y convicción de juicio. Y el Espíritu Santo es el que produce en nosotros estos sentimientos que nos conllevan, que nos hacen ir al arrepentimiento, aunque no todos. Hay personas que lo experimentan, pero no se arrepienten, porque el primero de estos elementos es el reconocimiento del pecado. Estuvimos aprendiendo en la clase pasada. Si no estuviste en la clase pasada, te recomiendo fuertemente que la veas para que sigas la secuencia, porque estas clases tenemos que estudiarla en secuencia. Entonces, el reconocimiento del pecado, que es la primera, el Espíritu Santo nos empieza a convencer de pecado, nos empieza a mostrar qué cosa es el pecado y nos empieza a hacer ver de que en nuestra vida hay pecado. Empezamos a entender por primera vez que hay cosas malas en nosotros. Yo recuerdo cuando yo tenía 17 años que el Espíritu Santo estaba tratando conmigo para mi conversión. Una de las cosas que antes de yo conocer a Cristo, que empecé a entender que no todo en mi vida estaba bien, y recuerdo que yo tenía un deseo de hacer las cosas bien, pero empezó a venir a mi mente esta convicción de reconocer que en mí había pecado. Y recuerdo que hice una lista, como una introspección, hice una lista de todas las cosas malas que yo veía en mí, y ese conocimiento, esa capacidad de entender y de despertar a darse cuenta que tenemos pecado, eso es obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, cuando nosotros le hablamos a las personas de Dios, el Espíritu Santo empieza a tratar con ellos, y cuando oramos por ellos y les empieza a hacer ver de que no son tan buenos como ellos pensaban. Cuando una persona se siente que es buena y que no hace nada malo, significa que todavía está lejos del arrepentimiento, porque el primer paso, el primer elemento es el reconocimiento con la mente de que no todo está bien con nosotros. El segundo paso, que también estuvimos viendo extensamente en la clase pasada, es el remordimiento por el pecado. Cuando no solamente entendemos y nos damos cuenta que hay cosas malas en nosotros delante de Dios, sino que empezamos a sentirnos mal por nuestro pecado. Cuando ya no disfrutamos tanto el pecado, porque puede ser que lo disfrutemos en el momento que lo estamos cometiendo, pero justo después nos viene tristeza, nos sentimos mal, nos viene culpa por causa del pecado. Y esto desde Adán y Eva lo experimentaron en el jardín del Edén. Cuando cometieron el pecado de comer el fruto prohibido, se sintieron vergüenza, se sintieron desnudos, se escondieron porque tuvieron temor. Y este remordimiento por causa del pecado nos hace que nosotros empezamos a cuestionarnos, y el objetivo de Dios es que nosotros
entendamos que hemos estado caminando incorrectamente, que hemos estado haciendo las cosas mal, no para que nos hundamos en la tristeza y en la depresión, no para que nos condenemos, no para condenarnos Dios ni para hacernos sentir tristes, sino para que eso nos lleve al tercer paso, que es el más importante en el arrepentimiento, que es a la reconstrucción de la vida, que nos lleve a tomar decisiones que arreglen nuestra vida, porque el propósito de Dios no es que tú y yo simplemente nos sentamos tristes y culpables por nuestro pecado. Hay personas que piensan que Dios lo que quiere es constantemente hacernos ver cuán pecadores somos para que vivamos así con la cabeza baja, diciendo, ay Señor, soy pecador, y que nos estemos autoflagelando, como hay personas que se autoflagelan. Dios no quiere eso, Dios no quiere que nos autoflagelemos, ni que nos maltratemos, ni que nos pongamos penitencias. Ese no es el objetivo del arrepentimiento. El objetivo del arrepentimiento es que tú y yo tomemos una decisión que conlleva nuestra voluntad y que digamos, no quiero pecar más, quiero vivir una vida sin pecado, quiero que mi vida sea diferente, quiero caminar otro camino, me doy cuenta que las cosas como las estaba haciendo no era lo correcto y a partir de ahora quiero una vida nueva. Ese es el objetivo de Dios. Por eso su mensaje, el mensaje de Jesús no era solamente arrepentidos, era arrepentidos y creed en el Evangelio, porque el creer en el Evangelio era recibir una nueva oportunidad, recibir una nueva vida. Y de ese es el tema que vamos a estar hablando hoy, que no lo pudimos ver en la clase pasada por cuestión de tiempo. Hoy vamos a estar hablando de ese elemento tan importante que conlleva la decisión y que conlleva a un cambio en nuestra vida, una reconstrucción, que sin esto no se consuma el arrepentimiento. El hecho de que una persona se sienta triste, el hecho de que una persona reconozca su pecado y se sienta mal, pero no quiera reconstruir su vida, sino que continúe en el pecado, esa persona no está arrepentida. A veces decimos, ay, pero yo me he arrepentido de esto delante de Dios, le he pedido perdón montones de veces al Señor, pero sigo haciendo lo mismo. Si sigo haciendo lo mismo, no me he arrepentido. Estoy en el proceso del arrepentimiento, pero no me he arrepentido, porque el arrepentimiento se consuma cuando yo doy una vuelta completa a mi vida y digo, ya me arrepentí de eso, no lo hago más. Ya esa práctica no la practico más porque ya me arrepentí. Es decir, el arrepentimiento conlleva un giro de 180 grados en nuestra vida. Así que estarle constantemente pidiendo perdón a Dios por el mismo pecado implica que reconocemos el pecado, implica que nos sentimos mal, pero implica que no nos hemos arrepentido todavía hasta que no lo dejamos. Por eso, cuando una persona igual, a lo mejor estás conociendo a alguien y estás pensando en casarte con esa persona y a lo mejor esa persona te dice, yo tengo esta área débil y se lo he dicho muchas veces al Señor y estoy orando por eso, pero no lo he podido dejar. Y a lo mejor uno siente lástima y dice, ay, esta persona, pobrecita, está arrepentido. No, no está arrepentido. No está arrepentida. Si lo sigue haciendo, no está arrepentida. Arrepentido es cuando te dice, yo en el pasado era esto y esto, hacía esto y esto, pero un día entendí que estaba equivocado, que eso era pecado, que no lo podía hacer más, entendí las consecuencias y dije, esto no lo hago más y desde entonces no lo he hecho más. Ahí sí hay arrepentimiento, pero si lo sigo haciendo, pero estoy ahí llorando en la presencia de Dios, estoy en el proceso, Dios está tratando conmigo, pero no hay arrepentimiento. Y eso es muy bueno que lo entendamos, porque una de las mentiras del enemigo es hacernos creer que porque ya nos sentimos mal por un pecado, y estamos ahí delante de Dios confesándolo y sintiéndonos mal, ya nos hemos arrepentido. No, hasta que no lo dejemos completamente y hasta que nuestra vida no sea reconstruida, no hemos dejado el pecado, no estamos arrepentidos, estamos en un proceso y eso lo tenemos que entender muy bien para que no seamos confundidos, porque en estas cosas el enemigo nos confunde a la hora de nosotros mismos evaluarnos y a la hora de evaluar a las personas, porque a veces tenemos que evaluar a las personas, no es que queramos juzgar a las personas, pero a veces tenemos que evaluar.
¿Cuándo tenemos que evaluar? Cuando vamos a tomar una decisión con respecto a una persona, cuando lo vamos a escoger, ya sea para que sea nuestra pareja, ya sea para un ministerio, por ejemplo, si nosotros somos líderes, pastores de una iglesia y que estamos pensando en una persona, promoverlo, y estamos viendo que tiene áreas en su vida donde reconoce su pecado, donde se siente mal por su pecado, pero lo sigue cometiendo, esa persona no está lista todavía. No está lista porque no se ha arrepentido. Entonces, a veces tenemos que ser sabios a la hora de evaluar el arrepentimiento de la persona, porque cuando la persona lo deja es que realmente hay un arrepentimiento. Igual que cuando se va a bautizar una persona. ¿Ve? Esos momentos donde hay que hacer una evaluación para tomar una decisión, y cuando hay que hacer una evaluación para tomar una decisión, incluso sobre nosotros mismos, tenemos que tener esto claro. Entonces, vamos a hablar hoy de la reconstrucción de la vida, que implica el asiento del alma de la voluntad. Y esta reconstrucción de la vida la vamos a ver en tres etapas importantes de la reconstrucción. En la primera es la confesión, porque desde luego tiene que ver con las anteriores. Yo no puedo dejar de hacer algo que es decir, lo primero que yo tengo que hacer si quiero dejar de hacer algo es confesarlo. No es solamente creer y saber que está mal, sino que lo tengo que confesar. Lo tengo que confesar primeramente a Dios en oración. Tengo que hablar con Dios acerca del pecado y llamarle al pecado por su nombre. No puedo decir Señor, porque a veces decimos Señor, perdona todos mis pecados. Eso es una oración que a lo mejor hacemos cuando estamos en grupo, cuando estamos orando en colectivo. No nos vamos a poner ahí delante de la gente a estar mencionando pecado todo lo que hemos hecho, porque no sabemos qué persona nos está oyendo y qué persona puede ser usada por el maligno para usar esas palabras en nuestra contra. Por lo tanto, a lo mejor estamos orando en grupo, podemos decir, Señor, perdona mis pecados. Pero cuando estamos en intimidad con Dios, y puede ser, no tiene que ser solamente cuando estamos solos físicamente, en la intimidad de nuestro corazón, cuando estamos hablando con Dios en nuestro espíritu, tenemos que decirle a Dios el pecado por su nombre. Por su nombre. Por ejemplo, imagínate que sientes atracción por una persona que no te corresponde, ya sea por lo que sea, porque es una persona tal vez que tú eres casado, la persona está casada, o es una persona de sexo, de tu mismo sexo, y estás sintiendo una atracción porque tienes un problema de pecado, o es una persona que por edad no te corresponde. Uno puede tener una atracción, un sentimiento por alguien que no le corresponde. ¿Qué uno tiene que hacer? Decirle al Señor, hablarle del tema, pero no podemos decir, un ejemplo, ay Señor, me siento atraído por fulano, por fulana. No es así como se confiesa. Hay que confesar, Señor, tengo problemas de adulterio, o tengo problemas de fornicación, o tengo problemas de homosexualismo. Hay que llamar al pecado por su nombre, por el nombre que Dios le da en la Biblia. O por ejemplo, imagínate que vas a arrepentirte de un aborto. No puedes decir, ay Señor, perdóname porque cometí aborto y no debía haber hecho. No, Señor, perdóname porque maté. Hay que llamarle a los pecados con el nombre que está en la Biblia, con el nombre que Dios lo llama. Señor, yo maté, cometí asesinato. Así es como hay que decirlo, por duro que sea, pero hay que llamar las cosas con su nombre, confesar. Señor, a lo mejor estaba yo en una práctica ocultista, en una hechicería o algo. Ay, Señor, perdóname por esta manillita que yo tenía, o por este santico que yo tenía. No, así no, Señor, perdóname porque yo cometí idolatría, o estoy cometiendo idolatría, hechicería. Hay que leer la palabra de Dios y llamarle a los pecados por su nombre. ¿Cómo lo llama la Biblia? La palabra de Dios dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Es decir, si nosotros le ponemos la manito a nuestro propio pecado, si lo adornamos, si le ponemos una palabrita bonita, no vamos a prosperar en ese proceso de arrepentimiento. No vamos a prosperar, porque el mundo se ha vuelto experto en esto, en cambiarle los nombres al pecado. Ya no le llaman fornicación, ya le llaman unión libre. Ya no le llaman adulterio, ya le llaman, bueno, como sea que le llamen, ya no le llaman asesinato a un bebé, al feto, sino que le llaman aborto o interrupción del embarazo, ya no le llaman. Entonces, así hay una serie
A todos los pecados le cambian el nombre. A los homosexuales ya no le llaman homosexual, le llaman gay, o le llaman persona de orientación sexual diferente. Y cuando hablo de este tema del homosexualismo, el homosexualismo es tan pecado como la fornicación, como el adulterio. No es para nada que uno haga hincapié en uno u otro pecado, pero son pecados que hay que llamarlos por su nombre, por su nombre. Si estoy hablando mal de otra persona, Señor, perdóname porque he murmurado. He caído en el pecado de murmuración, he chismeado. Así hay que decir las cosas con su nombre. Cuando nosotros, la confesión es el primer paso para ese cambio, para esa reconstrucción, porque cuando nosotros llamamos al pecado por su nombre, lo estamos exponiendo a la luz y estamos diciendo, Señor, yo estoy de acuerdo contigo. Yo le voy a llamar a esto por el nombre que tiene. Señor, dije mentira, Señor, cometí adulterio, cometí fornicación, cometí idolatría, cometí hechicería, dije mentira, hay que robé. ¿Ve? Ay, Señor, me cogí esto me lo cogí, pero nada más fue poquito. No, me lo cogí, no, me lo robé. Hay que llamar las cosas por su nombre. Y cuando lo hacemos así, entonces ya se abre la puerta. Ese pecado pierde poder en nuestra vida automáticamente. Ese pecado que te está dominando, ese pecado que te está llevando cautivo, ese pecado, cuando tú empiezas a llamarlo por su nombre, él automáticamente pierde poder. ¿Por qué? Porque lo estás confesando, lo estás exponiendo, lo estás sacando a la luz, delante de Dios primeramente. Y en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones vamos a tener que llamar a alguien para confesárselo también, porque cuando la atadura es muy fuerte, porque la Biblia dice que el que practica pecado, esclavo es del pecado, y el pecado es una de las puertas que se le abre a los demonios en nuestra vida. Hay varias puertas que abren la entrada a los demonios en nuestra vida y una de ellas la práctica del pecado, porque cuando nosotros cometemos pecado, nosotros somos agradables para las tinieblas. Somos desagradables para Dios, pero somos agradables para las tinieblas. Y vienen espíritus, vienen demonios que se alimentan, se gozan y se fortalecen de vernos a nosotros cometer pecado. Porque además ellos luego van delante de Dios y le dicen, mira lo que hizo tu hija, mira lo que hizo, y tienen un argumento sólido contra nosotros delante de Dios. Entonces, esos espíritus, cuando una persona practica y practica y practica el mismo pecado, puede incluso llegar al punto que el espíritu se meta en el cuerpo de la persona y luego se convierta eso en una atadura tan grande que la persona no, queriendo dejar el pecado, no lo puede dejar porque está atado, está atada por el pecado y ese pecado tiene mucha fuerza en su vida y ni aún confesándoselo a Dios y llamándolo por su nombre, ni aún tiene la fuerza para dejarlo. Cuando es así, cuando es una cosa compulsiva que uno ni aún confesándolo a Dios tiene la fuerza para dejarlo, hay que ir a ver a alguien, hay que ir a ver a un sacerdote, a una persona ungida, una persona llena del Espíritu Santo, no cualquier persona, una persona que tenga testimonio de buenos frutos, de buen comportamiento y de ser usada por Dios, preferentemente nuestros líderes y pastores, es lo mejor, los que cuidan por nuestras almas y confesar el pecado. Cuando nosotros exponemos públicamente pecados, si hacen un llamado, los que tengan problema en esta área, vengan, los que quieran recibir liberación, vengan, y nosotros pasamos adelante. Cuando nos preguntan, ¿cuál es tu situación? Nosotros lo confesamos y le decimos, hermano, tengo problema de fornicación, tengo problema de adulterio, tengo problema de homosexualismo, tengo problema de esto, lo que sea que me está golpeando. Tengo problemas, me robo las cosas. Cuando uno lo dice, hermano, es vergonzoso. En el momento es vergonzoso, pero eso le quita la fuerza al pecado. Automáticamente uno le está dando el poder a la persona para que ore por nosotros y nos haga libres. Porque la Biblia lo dice que cuando nosotros estamos así oprimidos, atacados, tenemos que ir para que oren por nosotros, para que los ancianos oren por nosotros. Y la confesión es tan poderosa que de solamente nosotros confesar
confesarlo, le estamos dando la autoridad a la persona para que nos ministre liberación. Por eso los que ministran liberación siempre nos piden que hablemos, que confesemos cosas del pasado y que renunciemos a ellas, que digamos que no queremos más. Y es la segunda parte de esta, el que lo confiesa y se aparta. Y este apartarse del pecado, alejarse, también hay que confesarlo. Hay que decir, yo renuncio a esta práctica. La palabra renuncio es muy poderosa, muy importante. Yo renuncio a toda fornicación en mi vida. Yo renuncio a todo adulterio en mi vida. Renuncio a toda hechicería, a toda idolatría. Renuncio a robarme las cosas. Renuncio a la murmuración. Renuncio a decir mentiras. Renuncio a la gritería. Renuncio a la blasfemia. Hay que decirlo, hermano. Hay que decirlo. Una cosa poderosa que también hay a veces es anotarlo en un papel. Yo lo he hecho en ocasiones cuando he querido como romper con cosas de mi pasado, he escrito en un papel, he contado con detalles mis pecados en un papel, contando todo lo que he hecho, y luego me pongo delante de Dios y le digo, Señor, aquí está mi pecado y renuncio a esto y lo rompo, hermano, lo rompo como un acto profético, declarando que se rompe toda atadura, toda cadena que está atando en mi vida, y eso nos ayuda. También es bueno eliminar todo objeto de nuestra vida que está relacionado con el pecado que practicamos, y eso es parte de la renuncia y es parte del apartarse. Para tú dejar un pecado tienes que eliminar todo lo que te envuelve sentimentalmente con ese pecado, y a veces es una foto, una imagen, a veces tenemos un regalo, hermano, que alguien nos hizo y nos mantiene en una atadura emocional con esa persona y nos hace recordar a esa persona que no debemos estar recordando de nuestro pasado o de nuestra vida. Y a veces tenemos que romper cosas, tenemos que sacar cosas de nuestra casa, sacar cosas de nuestra vida, hermano. Tenemos que borrar cosas del teléfono, borrar cosas de la computadora, hacer limpieza, porque todas esas cosas nos ayudan a que tú y yo podamos dejar el pecado atrás. Entonces dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dice Salmo 32, del 1 al 3, dice David que bienaventurado aquel, bienaventurado significa 3 veces dichoso, feliz, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. No hay cosa que nos dé más paz, hermano, que sentirnos perdonados. No hay cosa que nos dé más paz que dejar el pecado. Dejar el pecado puede ser duro, puede ser difícil, pero cuando finalmente los dejamos, hermano, eso nos trae paz, nos trae alivio, una tranquilidad muy grande. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Eso es más valioso que el dinero, es más valioso que la fama, tener un espíritu íntegro delante de Dios, ser una persona que cuando Dios lo mire, Dios no le inculpe de pecado. Y no significa que uno no peque, no significa, pero es que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir que cuando tú y yo confesamos nuestro pecado, el Señor escucha esa oración, nos perdona y nos limpia de toda maldad. Es decir, que cuando nada más que lo confesamos y le llamamos por su nombre, automáticamente viene perdón a nuestra vida. Ese pecado pierde poder, y si rompemos todo y nos renunciamos a todo lo que nos ata, a todo lo que nos mantiene involucrado con ese pecado, vamos a tener la fuerza del Espíritu Santo para no hacerlo más. Vamos a tener el poder para no hacerlo más. Y si es una atadura muy fuerte y lo confesamos a alguien que ora por nosotros, esa atadura se rompe y lo vamos a poder dejar. Y entonces el Señor lo borra. El Señor lo mira como si nunca lo hubiéramos cometido y no nos inculpa de iniquidad. Dice, en cuyo espíritu no hay engaño. Y mira lo que dice David, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Es decir, que mientras David se cayó su pecado, y esto probablemente le haya ocurrido cuando cometió el pecado con Betsabé,
que él tomó a esta mujer que no era suya, mandó a matar al marido y él encubrió su pecado y lo cayó. Y dice que cuando él estaba con su pecado oculto y callado, dice que sus huesos se envejecieron, hermano, porque el pecado envejece, el pecado afea. La persona que comete muchos pecados se le ve hasta en la cara, se ve como gastada, se ve envejecido. Sin embargo, la santidad hermosea. La persona que se mantiene santo se le ve una belleza que no proviene del maquillaje, que no proviene de la peluquería, proviene de la santidad, porque la Biblia dice que la santidad es hermosa. La Biblia dice: alabad a Jehová en la hermosura de su santidad. Por lo tanto, cuando uno encubre y calla sus pecados, uno se envejece, los huesos se envejecen y el alma está triste. El alma de la persona pecadora está triste. Puede ser que el pecado te dé placer, puede ser que el pecado te dé dinero, te haga una ilusión de que estás bien, pero en el fondo de tu corazón estás triste porque el pecado quita el gozo. El gozo viene de un espíritu libre, de un espíritu perdonado, de un espíritu salvo. El gozo viene de la santidad. Sigue diciendo David: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es decir, que cuando David estuvo con este pecado oculto, dice que él sentía el peso de la mano de Dios, él sentía la lejanía de Dios y toda su alegría, toda su juventud, dice que su verdor se convirtió en sequedades de verano. Es decir, la sequedad de verano es esa hoja seca que se rompe de todo. Dice, y cuando él se vio en esa situación, dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es decir, que el Señor está dispuesto a perdonarnos, pero Él está esperando a que tú y yo tengamos una conversación con Él. Es como cuando una persona te dice: tengo que hablar contigo. Tenemos que tener una conversación, tenemos que hablar acerca de lo que tú hiciste, acerca de esta situación. Y el Señor nos quiere perdonar, pero a veces no basta con decir: ay, Señor, perdóname mis pecados. No, hay que tener una conversación con Dios y hay que decirle: Señor, mira, este es mi pecado. Yo he hecho lo que tú dijiste que no hiciera. Me uní en yugo desigual, no escuché tu voz, cometí esto, cometí lo otro, pequé en esto. Y tenemos que tener esa conversación con Dios, y a veces no solamente con Dios, a veces tenemos que tener esa conversación con nuestros seres queridos, porque a veces tú y yo le fallamos a nuestros seres queridos y queremos resolverlo con una simple: perdóname. Perdóname, pero perdóname ¿por qué? Perdóname porque yo te fallé, yo te lastimé, te dije cosas que no te tenía que haber dicho, esto que te dije estaba mal, perdóname. Uno tiene que pedirle perdón, hermano, hasta a los hijos, por los pecados que uno ha hecho, porque los pecados que uno ha hecho le traen maldición a nuestros hijos y les afecta. Yo en ocasiones he tenido que pedirle perdón a mi hijo por los pecados que he hecho en el pasado, que traen consecuencias a su vida en el futuro, para que él me pueda perdonar y para que ese pecado se rompa. Tenemos que pedirle perdón a nuestro cónyuge, tenemos que pedirle perdón, hermano, confesar nuestras transgresiones. Si hemos lastimado a alguien, decírselo: mira, perdóname porque te lastimé, te herí, te dije esto y esto que no debí decirlo. Llamar las cosas por su nombre es lo que trae verdadero perdón. A nadie le gusta que le digan: perdóname ya. Uno quisiera, cuando una persona te pide perdón, que te diga, que se vea que entendió lo que te hizo. Y de la misma manera es Dios. Dios quiere perdonarnos, pero en la medida que tú y yo seamos más específicos, más vamos a encontrar alivio y perdón de Dios en nuestro corazón. Dice, entonces el próximo paso después de la confesión, después de esa confesión y esa renuncia que decimos con nuestros labios y de romper con todo lo que nos está atando, todo, sacar de nuestra vida todo lo que nos está manteniendo enganchado con ese pecado, entonces viene la parte de darle la espalda al pecado. No basta con decirlo, hay que actuar, hay que hacer algo. Entonces dice: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Eso fue a Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba bautizando
Y dice que vinieron unos publicanos para ser bautizados y le dijeron a Juan: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Lucas 3, del 12 al 14. Es decir, que aquí estas personas estaban entendiendo que eran pecadores, estaban entendiendo que necesitaban confesar su pecado, estaban entendiendo que necesitaban un cambio en su vida, que necesitaban el perdón de Dios, pero ellos también entendieron que después de ellos pasar a las aguas y ser bautizados, algo en su vida tenía que cambiar, y ellos le dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y qué le dijo Juan? Dejen de pecar, dejen de hacer las cosas que están mal, no exijan de más de la cuenta, no hagan extorsión, no calumnien, alégrense, den gracias a Dios por las bendiciones, por el salario que tienen, trabajen con alegría, ayuden a lo que no tiene, compartan con el necesitado. Es decir, que para que haya arrepentimiento verdadero en nuestra vida, tenemos que tomar la decisión de dejar el pecado. Mientras nosotros digamos: ay, es que no lo puedo dejar, porque es que me duele mucho, porque es que me gusta mucho, porque no tengo fuerza. No nos estamos arrepintiendo, hermano. Es que todavía estamos atados a ese pecado. Todavía necesitamos más oración, más confesión. A veces necesitamos hacer ayuno y oración, hermano, porque el ayuno debilita la carne, y lo que nos mantiene atado al pecado es nuestra carne. Entonces, el ayuno debilita la carne. Hay veces que tenemos que hacer sesiones y periodos de ayuno para poder tener la fuerza de decir: esto no lo hago más. Cuando tú y yo nos adaptamos a ayunar, como ayunar requiere dominio propio, pues entonces nos fortalecemos en esa área de nuestro espíritu para poderle decir al pecado: no lo voy a hacer, porque precisamente ayunar es abstenernos de algo que queremos hacer y que necesitamos. Y muchas veces el pecado, de tanto practicarlo, se convierte en una necesidad para nuestra vida. A veces el pecado se convierte en una necesidad o para nuestro cuerpo o para nuestra alma o para nuestro espíritu. Hay personas que tienen necesidad de adorar a los ídolos, de pedirle algo a alguien para que les resuelva el problema. Hay personas que tienen necesidad de relacionarse con esa persona indebida porque se sienten tristes, sienten que es la única manera que le venga un poco de alegría a su corazón. Hay personas que tienen necesidad de un vicio, de tomar, de fumar y de hacer cosas de sustancias tóxicas y dañinas, porque ya su cuerpo está adaptado y genera unas sustancias que le producen el deseo, un deseo muy fuerte de cometer el pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que ayunar, porque cuando tú y yo ayunamos, nosotros adquirimos fortaleza espiritual para que cuando venga el deseo, decirle no. No lo voy a hacer, no lo quiero hacer. Tal vez tengo deseos de hacerlo, pero no lo quiero hacer, y tener la fuerza de decirle que no. Y cuando nosotros le decimos que no, la Biblia dice: resistir al diablo, dice: someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Eventualmente ese deseo se va a quitar. Como dice también la palabra de Dios: el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiere decir que el deseo se pasa, hermano, el deseo de pecar se pasa, pero hay que tener la fortaleza espiritual para decir que no cuando viene esa tentación, porque el enemigo te va a tentar por donde tú lo necesitas. Él no te va a traer una tentación en un área donde tú estés contento, gozoso, cubierto, cubierta. No, él te va a tentar allí donde tú tienes necesidad, allí donde tú tienes debilidad, donde tú y yo tenemos necesidad, porque yo también lo tengo. Ahí es donde el enemigo nos va a tentar, hermano, y para nosotros darle la espalda al pecado, tenemos que estar fortalecidos en el espíritu. Por eso no es tanto intentar con nuestra propia fuerza, sino buscar esa fortaleza en Dios. Jesús dijo: orad y velad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, que muchas veces nuestro espíritu está dispuesto para poder hacer la voluntad de Dios, pero nuestra carne es débil, y para vencer la carne es con oración y ayuno, vigilia,
orar y velar para que nuestro espíritu sea fortalecido, leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, congregarse con los hermanos, servir. Y cuando nos mantenemos así, empezamos a crecer espiritualmente y entonces adquirimos fuerza para decirle que no al pecado. Amén. Entonces dice Jesús, este es el pasaje donde le traen a Jesús a la mujer adúltera. En San Juan 8, del 10 al 11 está esta porción, pero bueno, en todo el Evangelio, según San Juan, vemos este pasaje donde le trajeron una mujer adúltera y cuando la trajeron se expuso su pecado. Ya ella no tenía ni que confesarlo porque le hicieron ese favor, se lo trajeron a Dios y le expusieron el pecado, es decir, el pecado quedó expuesto. Pero cuando el pecado queda expuesto, pierde poder. Esto es una cosa poderosa del reino de Dios, pierde poder. Y Jesús le dijo a las personas, bueno, ellos la querían apedrear y querían que Jesús determinara si apedrearla o no apedrearla. Y Jesús fue que dijo esa frase tan famosa, bueno, que lance la primera piedra el que no tenga pecado. Y dice que uno a uno, avergonzados, empezaron a sentir remordimiento por sus pecados y se empezaron a alejar y quedó la mujer sola con Jesús. Entonces dice que enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué importante, Jesús no está aquí para condenarnos, Jesús no vino a condenarnos, Jesús vino a salvarnos, Jesús vino a abrir el camino para que nos podamos salvar a través del arrepentimiento y la fe en Él. Entonces Jesús le dijo a esta mujer, ni yo te condeno, yo no te quiero condenar, pero no lo hagas más. No lo hagas más. Y este es el arrepentimiento. Es cuando exponemos nuestro pecado delante de Dios, el Señor nos perdona, el Señor no nos condena, aunque eso no quita que vamos a experimentar consecuencias porque el pecado trae consecuencias. Una cosa es la consecuencia del pecado, otra cosa es el castigo de Dios. Son dos cosas diferentes. Hay personas que dicen, aquí estoy, Dios me está castigando por mi pecado. No, no te está castigando, es la consecuencia, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, la consecuencia del pecado es muerte. Y la Biblia también dice que nadie se engañe, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Así que si tú y yo sembramos pecado, cosechamos maldición. Y si tú y yo sembramos justicia, cosechamos bendición. Pero eso es aparte del perdón de Dios. Cuando somos sinceros con Dios, cuando nos humillamos ante Dios y le confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero Él nos dice, vete y no lo hagas más. Es decir, que tenemos que estar bien convencidos de que realmente no lo queremos hacer más. Y el tercer paso, muy importante, porque no es solamente dejar de hacer el pecado, es que para poder dejar de hacer el pecado necesitamos a Dios. Porque cuando tú y yo cometemos pecado o hemos cometido pecado en un área, allí en esa área hay una debilidad. Hay una debilidad donde el enemigo va a estar visitando constantemente para ver cómo estamos. De vez en cuando y de cuando en vez nos va a lanzar una tentación para ver qué tal tú y yo reaccionamos. Y la única manera de que tú y yo podamos vencer esos pecados y mantenernos firmes es manteniéndonos llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo. Porque si no, nos pasa como dijo el Señor, el espíritu que salió, después regresó, ve la casa ordenada, limpia, pero vacía y busca 7 espíritus peores y dice que el postrer estado de la persona es peor que el primero. Entonces tenemos que volvernos a Dios y mantener una vida llena de Dios. Es la única manera que realmente podemos vivir en un arrepentimiento genuino. Es constantemente confesar el pecado, dejar el pecado y buscar más a Dios y buscar más a Dios. Y así vamos a estar en un proceso de arrepentimiento que nos dura toda la vida, porque tenemos mucho pecado. Hay pecados que nosotros todavía no sabemos que tenemos, porque la revelación es progresiva. Cuando nos convertimos al Señor, vemos determinados pecados en nuestra vida, los más visibles. Luego nos arrepentimos y cuando ya nos hemos arrepentido, que ya esos pecados no lo hacemos, entonces el Espíritu Santo nos empieza a convencer de otros pecados más sutiles y tenemos que confesarlos y tenemos que luchar contra ellos y tenemos que apartarnos y romper todo lo que nos vincula a ellos, convertirnos, llenarnos de Dios y dejarlo. Y después que lo hicimos, entonces el Espíritu Santo nos vuelve a mostrar
otros pecados, y en eso nos vamos a pasar toda la vida. Así que no vale la pena estar lamentándonos demasiado. No vale, el objetivo de Dios no es autocondenándonos, no es autoflagelándonos. Simplemente reconozco el pecado, lo confieso, lo llamo por su nombre, renuncio al pecado, rompo con todo lo que me ata a ese pecado, lo dejo de hacer y entro en el gozo del Señor y me preparo porque próximo el Señor me va a mostrar otro pecado en mi vida, y es así hasta que Cristo venga y nos dé un cuerpo glorificado y una naturaleza glorificada que ya no esté relacionado con el pecado. Entonces, ¿qué nos dice aquí en Hechos 3:19? Dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Esto fue en el discurso de Pedro, donde él les dijo primeramente: ustedes mataron a Jesús, ustedes mataron al Mesías, y ellos sintieron esa convicción, entendieron que habían matado al Mesías, se sintieron compungidos, se sintieron se lamentaron por su pecado, confesaron su pecado y luego dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Y qué le dijo Pedro? Le dijo: arrepiéntanse y conviértanse, vuélvanse a Dios. El Señor les va a perdonar sus pecados, pero Él quiere que ustedes dejen la vieja vida pecaminosa y quiere que se vuelvan a Él. Y cuando ustedes hagan esto, dice que vuestros pecados van a ser borrados. El Señor va a eliminar la memoria del pecado delante de su presencia y nos va a enviar tiempos de refrigerio, tiempos de deleite, tiempos de gozo, tiempos de paz. Y dice: y os envíe a Jesucristo. Es decir, y Jesucristo entre en tu vida, Jesucristo entra en tu corazón, porque es la única manera que realmente se puede dejar el pecado, es teniendo el espíritu lleno con la presencia de Dios. Dice otro pasaje donde se nos habla de volverse a Dios es en la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo nos cuenta de un hijo que quiso su herencia antes de tiempo y cometió un pecado feísimo que fue reclamarle en vida la herencia a su padre. Eso en Israel era muy mal visto, porque era como decirle al padre: es que anhelo tanto tu dinero, tu riqueza, que ni siquiera puedo esperar a que te mueras. Quiero que me la des ahora, porque la quiero gastar y la quiero disfrutar ya. Es decir, que él mostró una desconsideración total por todo el esfuerzo de su padre, mostró una avaricia total. Y el padre le dio la parte de la herencia. Dice que él se fue y la malgastó con mujeres, con vicios, con pecados y cosas malas, hasta que se quedó sin dinero, se quedó completamente arruinado y tuvo que trabajar. Y en esas tierras lejanas donde estaba, tuvo que terminar criando cerdos. Y dice que era tanta el hambre que tenía este hijo pródigo, que cuando él veía la comida de los cerdos, tenía deseo de comer la comida de los cerdos. Y cuando él se vio en esa circunstancia, porque lamentablemente a veces tú y yo tenemos que tocar fondo para darnos cuenta del pecado en el que estamos. El pecado nos ciega y caemos en una espiral de pecado, y es un pecado, nos lleva a otro pecado y otro pecado, porque él cometió el pecado de la avaricia y de irrespetar a su padre, pero eso lo llevó a vicios, lo llevó a la fornicación, lo llevó a una serie de pecados, porque pecado llama pecado, y lo envolvió en una espiral de pecado que lo llevó a la perdición, lo llevó al lodo cenagoso. Él se vio allí al mismo nivel de los cerdos, y a veces tú y yo, hasta que no nos vemos así, no nos damos cuenta de la consecuencia del pecado y de lo malo que es el pecado. Y dice que, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en casa? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Qué bonito lo que este hijo hizo, porque este hijo fue humilde para reconocer que había pecado, para reconocer que estaba recogiendo las consecuencias de su pecado, pero lo más importante es que tuvo la humildad de entender que era mejor haber estado con el Padre, y tuvo la humildad de ir al Padre y decirle: Padre, te confieso mi pecado. Este padre lo amaba, este padre lo estaba esperando, pero
era necesario que él tomara la decisión de regresar. El padre estaba con sus brazos de amor anhelando que el hijo llegara, pero él no iba a ir a caerle atrás al hijo. Él estaba esperando que el hijo reconociera, que entendiera que allí era donde, ese era su lugar, que su lugar no era ese mundo, que su lugar era en la casa de su padre. Y a veces a ti y a mí nos pasa eso, a veces Dios nos permite que nos salgamos con las nuestras en determinados pecados, que nos lleva por esa espiral y hasta que no nos vemos en ese lodo cenagoso, que entonces entramos en sí, decimos, pero ¿dónde estoy? Pero ¿por qué cómo yo llegué aquí? ¿Cómo yo llegué a esta situación? Yo tengo que regresar a la casa de mi padre. Yo tengo que levantarme y volverme a mi padre, porque allí hay abundancia de pan. ¿Qué hago yo en esta miseria espiritual? ¿Qué hago yo cometiendo estos pecados que jamás y nunca me pasaron por la mente cometer? Me levantaré. Es decir, él entendió, él se sintió mal, él se sintió compungido, se dio cuenta de su error, pero él podía haber tomado otra decisión. Él podía por orgullo haber dicho, bueno, pero ya no puedo regresar, ya este fue el camino que tomé y ya me tengo que atener a las consecuencias. O peor todavía, podía haber cometido suicidio. Y hay personas que cuando se ven amarrados del pecado, lo que hacen es suicidarse, cuando eso no es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es que entren en sí y digan, me volveré a mi padre. Pero cuando él volvió a su padre, tuvo que confesar, tuvo que venir en arrepentimiento, en humillación y en confesión y declararle su pecado a su padre. Y el padre lo recibió con los brazos abiertos, lo restauró. Y ese es el corazón de nuestro Padre Celestial. Dios no quiere condenarnos. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que hay personas que se preguntan, ¿y por qué Dios? ¿Por qué se demora tanto Cristo? Mira que vienen diciendo que viene Cristo y no acaba de venir. Cristo no acaba de venir porque el día que Cristo venga se acabó la oportunidad. Él está dando todavía oportunidad para todas las personas porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, para resumir, vamos a analizar con estas imágenes que vamos a ver a continuación las etapas y los pasos que lleva el arrepentimiento. Número 1, reconocer el pecado. Reconocer, como este hijo pródigo, he pecado, lo hice mal, como dicen en algunas culturas, lo ensucié, hice las cosas mal, reconozco que me equivoqué. Luego viene la confesión. Tengo que decirlo con mi boca. Tengo que llamar a las cosas por su nombre. No solamente reconocerlo en el corazón, porque la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces es importante confesar y llamar al pecado por su nombre. Luego viene la etapa de cambiar el pensamiento. Es decir, yo entiendo que tomé el camino incorrecto, reconocer que las decisiones que tomé me llevaron hasta aquí y fueron decisiones incorrectas. Cambio mi pensamiento y empiezo a pensar igual que Dios. Empiezo a llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno, no a viceversa como lo estaba haciendo, porque esto me trajo un mal camino. Y luego cuando me doy cuenta, entonces tengo que dejar el pecado. Tengo que tomar una decisión, apartarme del pecado y tomar otro rumbo, dar un giro de 180 grados. Iba caminando hacia un lugar, me doy cuenta que estoy equivocado. Viene tristeza a mi corazón, a mi espíritu. Veo que estoy recogiendo las consecuencias de mis malas acciones. Lo reconozco, lo confieso, lo declaro. Cambio mi manera de pensar. Digo, es como Dios dice, no como yo digo. Es como dice la Biblia, no como yo digo. Y lo próximo es, voy a dar un giro a mi vida. Voy a dejar este camino y voy a dejar este pecado. Y luego, muy importante, que no basta con dejar el pecado, me tengo que levantar de esa condición de perdición en la cual he caído a causa de ese pecado y tengo que volverme a Dios para que Dios me llene de su Espíritu Santo, para que me dé sabiduría, para que me dé revelación y para que me dé la fuerza que yo necesito para no pecar más
contra Dios. Y así es que se completa el arrepentimiento. Cuando llega a este punto donde la persona se vuelve a Dios, se levanta, deja el pecado, se levanta y se vuelve a Dios, es que se completa el arrepentimiento. Así que ya podemos saber cuándo es que tú y yo nos hemos completamente arrepentido o cuando todavía estamos en alguna de las fases del arrepentimiento, tanto nosotros como otras personas que nos pueden estar rodeando. Y con esto entonces terminamos la clase de hoy. En la próxima clase vamos a seguir con este tema del arrepentimiento. Le puse aquí, lo completé de obras muertas, porque en la clase que viene vamos a entrar en detalle de cuáles son esos pecados con su nombre, de los cuales tenemos que confesar y arrepentirnos. Aunque hoy los estuve esbozando así cuando estaba hablando de la renuncia, en la próxima clase vamos a entrar a profundizar en esto, porque el objetivo no es que lo sepamos solamente, sino que lo pongamos por obra. Y el objetivo es que estas clases no solamente nos ayuden a entender las cosas, sino que nos lleven a tomar una acción y que nos ayuden a crecer, a arrepentirnos y que podamos ir aplicando todo lo que podamos aplicar para que nuestra vida sea transformada a través de estas clases y de estas discipulados. Amén.